La verdad que es una mañana de resurrección, ¿eh? Ya en esta mañana lo que hemos escuchado a través de la alabanza, lo que nos ha estado diciendo Inma, nos ha hecho pensar en que, aunque todas las mañanas son iguales para nosotros los cristianos y todos los domingos en un sentido son iguales, lo que está celebrando el mundo hoy, que para muchos es una tradición, pero para nosotros es la resurrección de Jesús. Ahora, ¿te lo crees esto o no? Porque estamos tan acostumbrados a decir Jesús resucitó, la resurrección de Jesús, que ya forma parte de nuestro vocabulario cristiano y sí, Jesús resucitó. Pero es que eso es grandioso. Nadie en la historia de la humanidad resucitó para no morir jamás. Es el primero y hay cientos de testigos que lo vieron. De todas formas, como hace unos meses hablé de la resurrección, en esta mañana no voy a hablar de la resurrección, voy a hablar de alguien que seguro que conocéis, que se llamó Pilato, y que él hizo una pregunta tremenda cuando le preguntó a la multitud, ¿qué voy a hacer con Jesús? Y esa es la pregunta que quiero que resuene en esta mañana en nuestras vidas y que nos preguntemos y que te preguntes en esta mañana. Sabéis que en los últimos 2 domingos hemos estado intercalando mensajes en el libro de Esther, es decir, dejamos el libro de Esther que estábamos estudiando, el domingo pasado pudimos escuchar la voz de Franco, tranquilos, algunos, ¿cómo que la voz de Franco? De Italia, que estuvo con nosotros. Y hoy es un mensaje especial de Semana Santa. Entonces, si Dios quiere, el próximo domingo seguiremos ya de nuevo con Esther. Bueno, la Semana Santa, la Pasión de Cristo. Ayer veía por la noche un trozo de un documental de un pueblito, más bien una aldea de unos 4.500 habitantes que se llama Siculiana. ¿Sabéis dónde está eso? En Sicilia. Sabéis que allí adoran y sacan a la calle en procesión a un Cristo negro. Pero hace siglos que lo hacen. Y es casi una comunidad bastante cerrada. Pero ¿sabéis qué? Había un negrito allí al que estaban entrevistando, una persona de color, y muchos tienen que venir de África y van nadando, o nadando no, pero atraviesan como pueden el mar, en botes o en barcas o lo que sea, y llegan allí a la costa de Italia. Y algunos que están viviendo ahí decían, yo no puedo entender a esta gente que adoran a un Cristo negro y a nosotros los negros nos rechazan y no nos dejan venir aquí. ¿No? Y es así, somos así los seres humanos. Y ves cómo sacan ahí a Jesús el negrito, por decir así, en la procesión, pero en el año 2019, cuando se abrió un centro comunitario para atender a estas personas, muchas personas del pueblo dijeron, ya somos bastantes aquí, no podemos acoger a nadie más, no podemos, y menos a personas de color, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, a veces la Semana Santa es algo que hacemos en nombre de Dios, o las personas hacen, pero sin embargo pierde todo el sentido por las cosas que practicamos. Lo que Jesús quiere no es que hagas una procesión de fe, sino que hagas una profesión de fe. Y estamos cansados de ver todo esto en nuestro medio. Ahora, vamos a leer ahí unos versículos en Mateo capítulo 27, porque aunque ese es el versículo clave, vamos a leer qué es lo que sucede ahí. Sabéis que esta semana toda Jesús había hecho muchas cosas, había entrado prácticamente 5 días antes en Jerusalén, las personas le habían aclamado como el Mesías, como el Rey de David, y ahora lo encontramos aquí y al pueblo diciendo que lo crucifiquen, ¿no? Entonces ahí, después de apresarlo, lo llevan a Pilato, y Mateo 27, versículo 11, dice así. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra.
de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, al que quisiesen, y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: crucifícalo. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado. Un juicio completamente injusto que no se podía hacer de madrugada. Y si a un preso o a un reo tenían que castigarlo, o lo crucificaban o le daban latigazos, pero no podían hacer las dos cosas. Jesús ya estaba medio muerto cuando fue a la cruz. Esto es terrible, terrible. Ahora, es algo real. Podríamos decir en esta mañana, si hablamos de un bosquejo para estos versículos, que las preguntas a ¿qué haré con Jesús? Podríamos decir tres cosas. Primero, su persona, es decir, quién es; su palabra, es decir, qué dijo; y su poder, es decir, qué hizo. Porque antes de que una persona pueda tomar una decisión por Cristo o preguntarse, como en esta mañana te animo a que lo pienses tú, ¿qué voy a hacer con Jesús? Porque si es verdad que Jesús resucitó, y tenemos testigos de ello y tenemos documentos históricos que así lo atestiguan, si Jesús realmente está vivo, yo tengo que pensar qué voy a hacer con él. ¿Es verdad que es el Hijo de Dios? ¿Es verdad que vino este mundo, vino aquí a dar su vida por mí? ¿Es verdad que murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que va a volver a buscar a aquellos que le esperamos? Entonces tengo que estar preparado. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Ahora, tenemos que pensar una cosa, y es entender la relación política que había entre los judíos y los gobernadores romanos. El Sanedrín era como el órgano de gobierno de los judíos. Eran 70 religiosos que tomaban decisiones en cuanto a lo religioso o lo espiritual. Pero fíjate que el Sanedrín quería que Jesús muriese, pero el Sanedrín necesitaba el beneplácito del gobernador romano para poder matarlo. Es decir, los judíos religiosos podían condenar a muerte a un hombre, pero si el gobernador no decía os doy el visto bueno, no podían matarlo. Así que no es que llevaban a Jesús a Pilato para ver lo que decía Pilato. No, lo llevaban para obtener el poder de matarlo. Y, como sabéis, el procurador y el gobernador romano que gobernaba en Judea, en Idumea y en Samaria en esa época era Poncio Pilato. Ahora, vamos a ver su persona, es decir, ¿quién es esta persona que tenemos aquí? Pilato seguro que había escuchado muchas cosas sobre Jesús.
De hecho, dice, aunque no lo dice este texto, pero lo dice en los evangelios sinópticos y también en el Evangelio según Juan, que amplía mucho más esto, dice que también luego se lo envía a Herodes. Y Herodes lo escucha, le hace unas preguntas y dice, este hombre es inocente. Así que se lo envía de vuelta aquí a Pilato. Entonces, ¿qué está pasando con este hombre? ¿A quién tengo yo delante si me pongo en el lugar de Pilato? Dicen que hace milagros, pero viene todo el pueblo aquí y lo acusan injustamente y lo acusan con mentiras. Y dicen que él quiere destruir el templo y dicen que él quiere y dice a las personas que no paguen tributo al César y toda una serie de patrañas y de mentiras. El hombre que tiene delante Pilato es el cumplimiento de una profecía de 4000 años antes, por lo menos. Si vamos a Génesis 3:15, encontramos ahí un versículo que se llama el protoevangelio. Y Génesis 3:15 dice, cuando Dios le habla a la serpiente, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta simiente de la mujer, es decir, Cristo, la persona que va a descender con el tiempo de la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, ese es el protoevangelio. Está hablando de que de la descendencia de la mujer vendría alguien que luego, al ir leyendo y estudiando el Antiguo Testamento, se va revelando cada vez más quién va a ser esa persona. Y el pueblo de Israel sabía que alguien iba a venir. Y las profecías decían que el Mesías iba a venir. Entonces, muchas personas ya creían en Jesús y le aceptaban como Mesías. Pero, sin embargo, los religiosos, que eran los que más conocían la palabra de Dios, por decir así, fueron los que más le rechazaron. Luego vamos a ver el tema de la envidia aquí, ¿no? Si tú vas luego y empiezas a leer los salmos, te vas a encontrar cómo el salmista empieza a hablar del ungido. Es decir, alguien que iba a venir ungido por Dios para salvar al pueblo de Israel. Puedes ir a Isaías capítulo 9 y versículo 6 y te vas a encontrar cómo habla de un príncipe de paz que había de venir. Luego vamos a Daniel y nos encontramos con el Mesías príncipe. Es decir, que la Biblia, desde el Génesis hacia adelante, cada vez empieza a dar más profecías acerca de quién sería esa persona enviada de Dios en quien se cumplirían un montón de profecías y de promesas. Si vamos, por ejemplo, ya luego al Nuevo Testamento, en todos estos 3 años que Jesús estuvo de ministerio allí, hizo muchas cosas que luego vamos a ver. Pero las personas dijeron de él cosas asombrosas. Por ejemplo, el ciego Bartimeo le llamó hijo de David, que era uno de los títulos con los cuales se nombraba a la persona que había de venir. Una mujer cananea también le dijo, hijo de David. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? De hecho, acabamos de cantar una canción, ¿no? ¿Quién decís que soy? ¿Y qué le dice allí Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no se le dice a ninguna persona. Es solamente algo, un nombre para Jesús. Cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, dice que viene una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando Jesús se lleva con él a Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, en un momento también de en medio de la nube sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, todas estas cosas nos están mostrando quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando viene el ángel Gabriel y le dice a la Virgen María que va a concebir en su vientre, le dice, este será llamado Hijo de Dios. A nadie se le llama así. Hijo de Dios, lo está diciendo un ángel de una forma sobrenatural.
Los demonios, cada vez que Jesús se acercaba, los demonios, ¿qué decían? Tú eres el Hijo de Dios, déjanos. Has venido aquí antes de tiempo para echarnos al... Los mismos demonios clamaban porque conocían que aquel Jesús era Dios hecho carne. También Natanael lo confiesa como el Hijo de Dios. Marta, luego la hermana de Lázaro, antes de que su hermano sea resucitado, revivido por el Señor, dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Jesús va a morir después en la cruz, y cuando muere, dice que se produce un gran terremoto y va a haber también resucitaciones de personas que van a aparecer en la ciudad y han de salir de las tumbas. Aquel centurión que está a los pies de la cruz y que estaba acostumbrado a cientos y cientos de ejecuciones, dice: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Así que Pilato tiene ahí delante a una persona y está preguntándose: ¿qué voy a hacer con Jesús? ¿Será verdad que es el Hijo de Dios? Bueno, su vida, las profecías y las personas que estaban con Jesús y que le conocieron realmente decían: es el Hijo de Dios. Y cuando vienen los sabios de Oriente, cuando Jesús tenía más o menos 1 año y medio o 2 años, vienen preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes dice: ¿cómo? Yo soy el rey de los judíos. No. Acaba de nacer el rey de los judíos. Y ya están poniéndole ese título a Jesús. Y aquí, donde encontramos a Pilato, él reconoce 3 veces que Jesús es inocente. Nosotros no nos damos cuenta porque leemos el pasaje así rápido, pero si lees los 4 pasajes, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vas a ver cómo hay una serie de detalles entrelazados ahí. Y no es que Pilato así rápidamente dice: bueno, porque sea crucificado. No. Pilato no quería castigar a Cristo, no quería, porque él se daba cuenta que era inocente. Y entonces intenta hacer lo posible para no hacer esto. Pero claro, había muchas tensiones políticas ahí. Y cuando los judíos dicen: como no hagas lo que queremos, entonces vas a ir al César y te vamos a acusar. Y claro, ahí hay muchas cosas, ¿no? Más allá de las profecías. Pero frente a esa persona Jesús, ¿quién es? Pilato declara que es inocente. Ahora vamos a ir a su palabra. Porque no es solamente quién dice la gente que es una persona, sino qué dijo él de sí mismo. Lo que se dice muchas veces en apologética, ¿no? Cuando aprendes cómo hablarle a los demás de tu fe. Y muchas veces se dice: Jesús o era realmente el Hijo de Dios o era un loco. Porque a nadie se le ocurre decir las cosas que él dijo. Ahora, fíjate ahí el versículo 15, porque una cosa muy curiosa, y es que Pilato tenía una costumbre: soltar a un preso en la Pascua. Es decir, es Semana Santa, estamos de fiesta, así que venga, la costumbre que tengo todos los años. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A ti te parece que eso es justicia? Tú imagínate que esta Semana Santa un juez en España dijese que va a soltar a Manuel Delgado, el arropiero, o a José Antonio Rodríguez, el mataviejas, o a Alfredo Galán, el asesino de la Baraja. Algunos ni sabemos quiénes son estos. Pero bueno, son de los más, los presos con más, asesinatos en su haber que tiene España. ¿Te imaginas que alguien diga: no, estamos en Semana Santa, venga, os voy a soltar uno? ¿Dónde queda la justicia? Y Barrabás, que además hay algún manuscrito que dice que Barrabás se llamaba Jesús. Es decir, que era Jesús Barrabás o Jesús Cristo. Y ahí está el juego de palabras, ¿no? ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús Cristo? El nombre Jesús era muy común en aquella época
igual que hoy es Manuel o Pepe o José, ¿sí? Por eso lo importante es Jesucristo. Entonces este hombre Barrabás estaba acusado de sedición y de asesinato. No era cualquier preso. Y además algunos dicen que era un celote. Eso no es que tenía muchos celos, no. Los celotes sabéis que eran las personas que formaban parte de una especie de grupo violento contra el Imperio Romano. Por cierto, ¿os acordáis a quién tenía Jesús en su grupo de discípulos? A un celote, que se llamaba Simón. Ahora tú piensa esa gran variedad de los discípulos. Nosotros sería imposible que hubiésemos escogido a estas personas. ¿Vas a escoger para tu grupo de los 12 un celote y luego, por ejemplo, a un publicano como Mateo? Se llevarían a muerte. Es decir, a la mínima que tuviesen, Simón se lo cargaba al Mateo. Pero Jesús hizo de ellos algo tremendo. Sobre todo cuando luego viene el Espíritu Santo. Ese grupo de discípulos era algo inaudito. Cualquier empresario, cualquier persona, cualquier sociólogo, cualquier psicólogo le habría dicho a Jesús, Jesús, estás un poco... Esto no te funciona ni de broma. De hecho, los que estudian la inteligencia, los eruditos bíblicos de los discípulos, etcétera, dicen que posiblemente Judas Iscariote, el que le entregó, fue la persona más inteligente y talentosa de todos ellos. Y era el administrador, porque ellos manejaban dinero y había mujeres y personas importantes que ofrendaban para ellos y para sus misiones y para ir a esta ciudad y para la otra, pero Judas era avaricioso. Y de hecho por eso entrega a Jesús, porque quería dinero. Y bueno, hay muchas cosas ahí. Ahora, este hombre, Barrabás, gracias a Jesús, es liberado de su carga, es puesto en libertad. Así como Barrabás fue liberado, es como si representase a toda la humanidad, a todos nosotros. Hemos sido sustituidos por Jesús. Si Jesús no hubiese estado ahí, Barrabás habría pagado el precio de la justicia, las consecuencias de sus delitos. Pero gracias a Jesús, Barrabás es liberado. Ahora mira el versículo 18, porque los gobernantes, podemos decir que a veces los gobernantes son tontos, pero no, los gobernantes son muy listos. A veces se hacen el tonto, pero son listos. Y aquí dice que sabía que por envidia le habían entregado. Ahora, ¿tú eres capaz de matar a una persona por envidia? No, yo no. Depende. La envidia puede llegar al homicidio. ¿Te acuerdas de David? Si cuando David, ¿quién era el que el otro día estaba diciendo que subía las escaleras hacia el, no sé si fue desde aquí, no sé dónde lo escuché, mientras subía hacia su terraza para ver luego a la mujer, aquella Betsabé, si alguien le hubiera dicho a David, mira, dentro de unos días, esa mujer, primero, vas a tener relaciones con ella, va a quedar embarazada, vas a matar a su marido, David hubiera dicho, ¿qué? Estás loco. Pero la envidia puede llegar a elucubrar planes tremendos para hacer cosas como esas, ¿no? ¿Sabes dónde comenzó la envidia? La envidia comienza con un ser que Dios crea llamado Lucero. Y Lucero, dice la Biblia, y no podemos entrar en este tema porque es largo, pero es creado como un ángel musical, como si fuera el director de alabanza del cielo. Y Lucero, en un momento de su vida, por decir así, se ve a sí mismo un ángel completamente majestuoso, lleno de talentos, y dice, ¿y yo por qué no puedo recibir adoración? Yo también quiero ser como Dios. Y entonces surge la envidia en el corazón de Lucero, y ahí ese pecado luego, que se convierte en el diablo, etcétera, etcétera, es lo que intenta poner en el corazón de cada uno de nosotros también. ¿Qué pasa con Caín y Abel?
2 hermanos y Caín, tanto daño le hizo a Abel. ¿Qué hizo? Que era más espiritual que él. Entonces me lo cargo. Uno dice, esto es tremendo. ¿Cómo va a matar a su hermano? Porque su hermano le da a Dios lo mejor de su corazón y de su ofrenda, pero yo, como no quiero, ni quiero pagar el precio de ser espiritual, lo mato y se acabó. Y ahí comienza el homicidio en el mundo. Y a lo largo de la Biblia vas a encontrar el problema de las envidias. ¿Qué pasa con José y luego sus hermanos, los hijos de Jacob, que lo entregan a Egipto y lo venden y lo querían matar por envidia? ¿Y qué pasa luego en el liderazgo en el pueblo de Israel? Cuando María, la hermana de Moisés, tiene celos de Moisés y dice, hermanito, ven para aquí. ¿Tú qué piensas? ¿Que tú eres el único que Dios puede usar o qué? Yo también, ¿eh? ¡Pum! Lepra. Dios le manda lepra y menos mal que Moisés intercede por ella y estuvo 7 días allí apartada del campamento con lepra y luego Dios la curó. Envidia. Y luego viene Saúl y David. Y David, claro, con la fama que tenía, y entonces Saúl se muere de envidia y quiere matarlo y le manda la lanza. ¿Y cuántos años estuvo Saúl persiguiendo a David por envidia? Y así seguimos, ¿no? Y luego llegas al Nuevo Testamento y te encuentras a la multitud en Antioquía de Pisidia que por envidia del apóstol Pablo lo quieren matar. Y luego Pablo se va a los judíos de Tesalónica y también por envidia lo quieren matar. Pero menos mal que eso hoy ya no pasa en la iglesia. Ni en nuestras familias. ¿Verdad? Cuidado, hermanos. ¿Sabéis por qué Dios nos hizo diferentes? Porque yo no puedo hacer lo que tú puedes hacer. Ni tú puedes hacer lo que yo puedo hacer. Somos diferentes porque cada uno es especial. No tengo que envidiar tu ministerio. No tengo que envidiar lo que tú haces, ni lo que tú tienes, ni las cosas que tienes, porque cada uno de nosotros es especial. Y si no descubro cuál es el propósito de Dios para mi vida, andaré siempre envidiando a los demás. ¿Para qué? La envidia es el comienzo, pero puede terminar en el homicidio. Y entonces viene el versículo 19, y mientras está sucediendo todo esto con Pilato y con Jesús, la mujer de Pilato le envía un mensaje y le dice, cuidado, querido, cuidado porque hay algo aquí sobrenatural que envuelve a la persona de Jesús. Cuidado que he tenido pesadillas esta noche. Tú sabes lo que tienes que hacer cuando tu mujer te dice algo, ¿no? Obedecer. Obedecer, ¿eh? El típico chiste ya tan manido tantas veces, ¿no? Yo siempre tengo la última palabra, ¿no? En casa. Sí, cariño. No, pero cuidado, porque Pilato no escuchó el consejo de su mujer. Y en un sentido Dios estaba usando a esta mujer para decirle a Pilato, cuidado con lo que vas a hacer. Porque él tenía la última palabra. Sin embargo, él no escuchó los consejos de su mujer. ¿Acaso nunca os ha pasado, hombres, que no le hemos hecho caso a nuestra mujer en un consejo y después nos hemos arrepentido? ¿Verdad? Algunas están diciendo, sí, ya te lo dije yo, ¿ves? Bueno, por eso somos diferentes, hombres y mujeres, nos necesitamos. El hombre, la mujer al hombre. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jesús de él mismo? Él dijo, yo soy el Cristo. Él dijo, yo existo desde antes de Abraham, cosa que por poco lo matan ya los judíos religiosos. ¿Cómo iba a existir antes del padre Abraham? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién se atreve a decir eso? Yo soy la verdad, le dijo a Pilato. Si vas al Evangelio según Juan, cuando le pregunta, ¿y tú eres el rey de los judíos? Y entonces Jesús, que no aparece en este texto, empieza a decirle, sí, yo para esto he nacido. Y por eso estoy aquí, y por eso me están acusando. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no sea entregado a los judíos.
Y entonces le habla de la verdad y Pilato le dice, ¿verdad? ¿Qué es eso de la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y Jesús dice, yo soy la verdad. Porque no es una religión, no es una filosofía, no es lo que te lleva a Cristo, lo que te lleva a Dios, lo que te lleva a la presencia de Dios, al cielo, es una persona, no es una religión. Y Jesús dijo, yo soy rey. Lo puedes leer ahí en Juan 18:37. Jesús va a decir después en Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir. Es decir, el Jesús que Pilato tenía delante era el Hijo de Dios. Pero además de ver su persona, quién fue, quién es, y además de ver su palabra que dijo, tenemos que ver por último su poder. ¿Qué hizo? Porque lo que Cristo hizo, lo que Jesús hizo, nadie lo puede hacer. Y entonces te encuentras ahí con el versículo 20, en Mateo 27, que los sacerdotes lo que hicieron fue persuadir a la multitud. Cuando escuchan, ¿a quién queréis que os suelte? Entonces dijeron, vamos a aprovechar esto. Y entonces empiezan, a Barrabás, decid que a Barrabás, a Barrabás. ¿Tú te das cuenta cómo los sacerdotes influencian al pueblo para que crean cosas que no son verdad? Hoy sigue sucediendo lo mismo. Sacerdotes de la Iglesia romana siguen engañando a las multitudes para que crean en los santos, en las vírgenes, en las imágenes, para mezclar todo eso, para confundir y para que las personas no sigan a Jesús, el único Dios verdadero. Las procesiones que vemos en Semana Santa, no estamos viendo a un Jesús que está vivo. Estamos viendo a un Jesús que además hay que ayudarlo, porque el pobrecito no puede ni siquiera salir de la iglesia. Hay que cargarlo y hay que llevarlo, y ahí sufriente y sangrante. Ese no es el Jesús de la Biblia. Eso es un episodio de su vida. Pero es que Jesús resucitó. Por eso es fácil seguir a un Cristo muerto. Porque no tiene ninguna cosa para ti. No te va a exigir nada a un Cristo muerto. Ah, pero si Jesús está vivo y es el Hijo de Dios, y como dice Hebreos, está establecido para todo ser humano que muera una sola vez y después de esto el juicio, entonces sí tenemos que pensar. El sincretismo religioso que hizo pecar a Israel en el Antiguo Testamento sigue hoy en nuestro medio. El ecumenismo, la mezcla de religiones, de dioses, de sectas, está creando un caldo de cultivo hoy que lleva a la confusión, al alejamiento de Dios. Mira, hace 3 semanas el Papa Francisco recibía a un grupo de budistas de Taiwán para decirles que apreciaba mucho esa peregrinación de santidad que estaban haciendo a Roma. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el budismo con el Vaticano? Pero no importa. Lo importante, ¿tú en qué crees? Yo creo en una piedra. Y qué bien. Y te ayuda, sí, yo estoy muy feliz. Y yo creo en Buda, y yo creo en esto, y yo soy budista, y yo soy esto, y yo soy evangélico, y yo soy cristiano, y yo soy testigo de Jehová, y soy mormón, y miles de religiones que hay. Pero no importa, lo importante es que juntos adoremos cada uno a lo que quiera. Eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Mira, primero, nacer de una virgen. ¿Es un milagro? Claro. Jesús sanó muchas enfermedades. Y uno podría decir, bueno, era un curandero, tenía unas artes especiales, porque además, ¿qué hizo desde los 12 hasta los 30 años? Seguro que anduvo por ahí por el mundo, como hay. ¿Sabes cuántos libros hay que dicen la infancia perdida de Jesús? Los años ocultos de Jesús. Y la gente se lo lee creyendo que eso es lo que pasó. Dicen que hay, por ejemplo, una tumba de Jesús en Japón. Y dicen que Jesús tenía un hermano gemelo. Y se dicen cada barbaridad. Jesús transformó el agua en vino. Ya solo por esto muchos ya siguen a Jesús. No, pero es un milagro, es imposible, no se puede. Así, de un momento a otro, no se puede.
dio vista a los ciegos, alimentó a multitudes con solo un poco de pan y un poco de pescado, ya lo digo así para no equivocarme, echó fuera demonios. Un día le dijo a Pedro, mira Pedro, hay que pagar el tributo al César, ¿verdad? Pues mira, para que tú pagues ya el mío y el tuyo, tú vas al mar, echas la caña y el primer pez que pesques le abres la boca y vas a encontrar un estatero. Así que ya pagas por ti y por mí. ¿Quién puede hacer eso? Es un milagro. Dios, el gobernador, el soberano de la naturaleza. ¿Cuándo habría comido ese pez esa moneda? Bueno, tantas cosas. Secó una higuera, trae un banco de peces tal que las redes se rompían, les devolvió la vida a personas muertas, anduvo sobre el mar y calmó la tempestad. Y luego iba a ser el primer hombre en resucitar para no morir jamás. Todas estas cosas que Jesús hizo nos demuestran que estamos no ante un hombre cualquiera, estamos ante el Hijo de Dios, solo que velado de alguna forma por su humanidad. Pero quién es, lo que dijo y lo que hizo, nos muestran que Jesús es alguien completamente diferente al resto de la humanidad. Y ahí viene la pregunta de Pilato, versículo 22. ¿Qué haré con Jesús? Pilato escuchó la voz de la multitud y se equivocó. Y a ti te puede pasar lo mismo. ¿Qué haces yendo ahí con los evangélicos? ¿O no te lo dicen? Con eso, es una secta. Y escuchamos la voz de la multitud, el que no sabe. Y luego viene aquí la gente y dice, yo no sabía que erais así. Es que no somos nosotros, es el Señor que vive en nosotros el que hace la diferencia. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué multitud estás escuchando? ¿Tu familia? ¿Quieres dar un paso de compromiso con el Señor? Pero el pueblo, la familia, las tradiciones te dicen, ¿dónde vas a meterte? Pilato se lava las manos, ¿sabes? Versículo 24. Pero lo que tenía que lavar era su corazón. Y él se autoproclamó inocente, pero como tú y como yo, era culpable. Porque si yo hubiese estado en aquella multitud, también habría dicho, crucifícale. Era tan diferente Jesús a nosotros, que lo criticaríamos. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué harás con Jesús en esta mañana? De la respuesta a esa pregunta depende tu destino eterno. No puedes silenciar a Jesús, ¿sabes? Ni aunque lo tortures, ni aunque lo mates, ni aunque lo entierres, Jesús vuelve. Jesús es como esas velas de cumpleaños mágicas. ¿Sabes? Soplas y dices, ya está, y vuelve a salir. Y vuelves a soplar y vuelve a salir. No puedes apagar a Jesús. Porque Él vino para decirte que quiere hacer un nuevo cumpleaños eterno en tu vida. Aquí cumplimos años y lo que hacemos es perder un año más de vida. Pero cuando tú crees en Cristo, tienes una vida eterna para siempre, en la que cumples años una y otra vez y cada vez tienes más, porque esa es la vida eterna. A través de su persona, quién es, de su palabra, qué dijo y de su poder, qué hizo, Jesús te está mostrando que es el único Hijo de Dios que vino a este mundo para morir en tu lugar. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Y termino con una noticia. Algunos conocéis la película La Pasión de Cristo. Ayer me he animado a ver solamente un trozo. Tenía miedo que me salpicara la televisión de tanta sangre y todo lo que se ve ahí, pero bueno, tuvo que ser algo así. Vi el trozo donde sale Barrabás, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquito para ambientarme con la historia. Pero hay un actor italiano que se llama Pedro Sarubi
y él cuenta que siempre tuvo un vacío existencial en su vida. Ya de adolescente se escapó de su casa, se fue a recorrer el mundo con un espectáculo circense, pero viendo que tenía ese vacío, él probó a hacer artes marciales con los monjes Shaolin, en China. Probó con los budistas en el Tíbet. Luego se fue a practicar meditación en la India. Y como no encontraba lo que quería, luego se mudó a la Amazonia brasileña a ver si encontraba, pero no encontraba lo que le faltaba. Un día, ya años después como actor, le llaman por teléfono porque Mel Gibson está buscando un actor que interprete a Barrabás en la película. Así que él se ofrece, primero quería ser Pedro porque pagaban más, pero bueno, Mel Gibson parece que le dijo, necesito que hagas de Barrabás por esto, por esto y por esto. Y él dice, yo estaba tan lejos de la iglesia, ¿qué iba a pintar yo en una película religiosa? Bueno, y él cuenta que cuando estaban allí grabando la película, cuando lo sueltan a él como Barrabás y lo liberan, y él, y lo puedes ver en la película La Pasión de Cristo, empieza a bajar las escaleras contento de ser liberado y su mirada se mezcla con la mirada de Jesús y dice, cuando vi a Jim Caviezel, que es el que interpreta a Cristo, que me miró como si fuera Dios mismo, con una mirada de perdón, con una mirada de misericordia, yo en ese día volví al Señor. Dice, yo en ese día Dios cambió mi vida, en ese día me convertí. En una grabación de una película porque un actor poniéndose, además un actor cristiano, creyente, que lo vio con una mirada tal que aquel hombre encontró lo que nunca había encontrado en su vida. Y entonces Pedro Sarubi escribe un libro que se llama De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Vas a permitir que esa mirada desde la cruz, de amor, de perdón, transforme tu vida? Hay un himno que es el 113 de nuestros aquellos himnarios que teníamos antes, pero yo creo que está basado en esta pregunta, ¿qué haré con Jesús? Y termino así, dice Enrique Turral, oh, ¿qué vas a hacer del Cristo? Tan suave y dulce voz convida a que te acojas a su divino amor. Oye, alma ansiosa y triste, la voz llamando está. Pues, ¿qué vas a hacer del Cristo? Oh, ¿cómo contestarás? Oh, ¿qué vas a hacer del Cristo? Te invita, oh pecador, que dejes a sus plantas tu carga de dolor. La vida está en la pregunta y gozo en la eternidad. Pues, ¿qué vas a hacer del Cristo? Oh, ¿cómo contestarás? Oh, piensa en el Rey de Gloria que nace en humildad, su vida pura y santa, su muerte en tu lugar, su salvación eterna, su gracia celestial. Pues, ¿qué vas a hacer del Cristo? Oh, ¿cómo contestarás? ¿Cómo contestarás? ¿Cómo contestarás? ¿Qué vas a hacer del Cristo? Oh, ¿cómo contestarás? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque estamos leyendo hechos verídicos, documentos históricos, porque estamos ante testigos presenciales que han visto a Jesús, que le han tocado, que le han visto resucitado después de haber sufrido, después de haber sido sepultado. Oh Señor, creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Te pedimos que estés obrando en el corazón de todos los que están aquí en esta mañana y también en aquellos que nos siguen a través de Internet, para que esta pregunta pueda quedar ahí haciéndoles pensar, ¿qué haré con Jesús? Gracias porque muchos de los que estamos aquí hemos respondido afirmativamente a esa pregunta. Hemos dicho, sí, Señor Jesús, creo en ti. Gracias por venir a mi vida. Gracias por venir a este mundo. Gracias por sustituirme en aquella cruz. Gracias porque yo era como un Barrabás, lleno de delitos y pecados, pero Cristo me salvó. Cristo me liberó. Por eso, Señor, te alabamos en esta mañana y pedimos que nos sigas bendiciendo aún en lo que queda de esta reunión, porque hemos venido aquí a celebrar
a un Cristo que está vivo, a un Cristo que va a volver, a un Cristo que está preparando un hogar en el cielo para cada uno de nosotros. Por eso queremos rendirte la adoración que solo tú te mereces y hacerla en el nombre de Cristo Jesús. Amén.